¿no? Y creo que vale la pena siempre aclararla, ¿no? Pero antes quiero decir lo siguiente, ¿no? Los mensajes siempre hay que contextualizarlos, desde dónde vienen, ¿no? El presidente de la Asamblea, todos saben, conocen, es del movimiento al socialismo. Entonces tiene que emitir su mensaje en función, ¿no?, de pertenencia a ese partido político. Eso está muy bien, ¿no? Por lo tanto, también en función de eso, un político siempre dice lo que le interesa destacarlo. No siempre el político está acostumbrado a valorar y evaluar solamente a partir de juicios de hecho. Eso solamente el científico lo hace. Bueno, por eso en la ciencia siempre se aprende juicios valorativos y juicios de hecho. Por lo tanto, de aquí el mensaje es juicio valorativo, no juicio de hecho, ¿no? Ahora sí aclaro, ¿no? En realidad la Asamblea le ha interesado resaltar solamente un componente de la ejecución presupuestaria. Un componente. Porque el presupuesto tiene varios componentes. Entre los gruesos son 3: gastos de funcionamiento, gastos de capital y gastos de inversión pública. La totalidad es la que primero se reporta, después los desgloses. Es como si primero es la totalidad del dinero, después desglosas, ¿no?, los componentes de cada dinero. Eso es. Entonces, lo que resaltó la Asamblea solamente es un componente referido a la inversión pública. Y de esa inversión pública, una parte de la inversión pública, no la totalidad de la inversión pública. Eso es. Ahora sea claro. Por ejemplo, la gobernación en su conjunto, ¿no?, maneja, año pasado hasta el último, hasta diciembre, tenía 1.478 millones, de los cuales ha ejecutado 1.340 millones. Todavía hay un remanente de saldo de alrededor de 138 millones que se ha ido al caja y banco. Pero esos 1.340 millones significa 91% de ejecución presupuestaria. Es lo general, eso es lo que hemos informado y eso es lo que, ¿no?, hemos dicho siempre. Y eso no es solamente la interpretación de la gobernación, sino eso cualquier ciudadano puede entrar a SIGIP, que es un sistema de control único, ¿no?, que cualquiera puede entrar y puede, es público, y entra y lo puede reportarlo y puede comprobarlo. Eso es, digamos, el reporte general en primer lugar. Entonces estaríamos entendiendo las declaraciones del presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, que decía que el manejo de los datos eran equivocados porque no coincidía con lo que había dado a conocer el Ministerio de Economía. 92.2% dijo la gobernación en el informe, 91, sí. Error entonces en el dato que daba el asambleísta, y 86% dijo el ministerio. No, ahora, lo que seguramente el asambleísta ha sacado, solamente la inversión pública, en realidad es el 87%. ¿No? Ahí no está equivocado, pero la inversión pública. O sea, él se ha remitido solamente a la cifra de inversión pública, con seguridad. Para decir, entonces él miente. No, yo no diría. Es un juicio valorativo, solamente ha reportado un componente de la ejecución presupuestaria. ¿No tiene la información correcta entonces el asambleísta o la información total? No, yo creo que debe tener, por eso digo. El juicio político, el juicio valorativo, siempre uno resalta un componente. ¿Por qué esta intención entonces, de estas alturas, iniciando una nueva gestión, cuando la gobernación presenta una ejecución presupuestaria como informe final y una visión de lo que se va a hacer el 2017, ¿por qué la intención de tornar este tema político con un discurso que vaya a desmerecer el trabajo? Lamentablemente el campo político se ha llevado a ese extremo, desde mi punto de vista, el campo político. Por eso es campo político. El campo político ya nos hemos acostumbrado, solamente son, ¿no?, puras disputas, ¿no? Claro. No a partir de juicios de hecho. Ahora también eso ya aquí también es valorativo, ¿no? Y puedo decir por qué. Porque muchas gobernaciones del movimiento al socialismo y muchas alcaldías del movimiento al socialismo no han logrado esa ejecución presupuestaria a nivel general. No han logrado a 90%, sino menos de 90%. Entonces, que un gobernador diferente del partido de gobierno que haya llegado al 90%, entonces tenían que de alguna manera desprestigiarlo. Usted está tocando un punto muy delicado, gobernador, justamente. Es decir, la población entonces, ¿cómo puede
confiar, ¿no?, en las opiniones o en la serie de prejuicios que se están haciendo con respecto al manejo presupuestario, si se está imponiendo el tema ideológico, el tema político ante cualquier circunstancia. Sí. O sea, el objetivo es desprestigiar y hacer que ante la ciudadanía una institución opositora, obviamente, ¿no?, según considera el gobierno, quede mal a como dé lugar. Sí, yo lo que más bien, digamos que estos datos son públicos, cualquiera se puede confirmar, y se puede confirmar, ahí es la confianza, no digamos en lo que dice uno. ¿No? Entonces aquí sí puede entrar cualquiera, aclaro nuevamente, en términos generales es 91%, en términos de inversión pública en general es 87%. Ahora, aquí hay que aclarar algunos detalles incluso dentro de la ejecución presupuestaria. Ahí, por ejemplo, hay dos componentes que se registran en el plan operativo. El dinero que maneja, ¿no?, directamente la gobernación y el dinero que está registrado, ¿no?, y lo maneja el gobierno central, ¿no? El dinero que maneja la gobernación en cuanto a inversión pública, la ejecución es 98%. Lo que manejamos nosotros, lo que decidimos, lo que ejecutamos, contratamos empresas, hacemos seguimiento o rescindimos o fracasamos, es atribución de la gobernación, lo que viene y lo que maneja la gobernación. Es como decir, 276 millones registrados, ¿no?, de los cuales hemos ejecutado esta inversión pública es 240 millones. Hay más o menos un saldo de 35 millones alrededor, ¿no? De esos 35 millones que se ha quedado, ¿no?, el gran parte, más o menos casi cerca al 25 millones, es la que, ¿no?, maneja el gobierno central a través de UPRE. Yo, un ejemplo le voy a decir, por ejemplo, Hospital ADEP Coca. No hemos podido mover ni un centavo, pero ese ejecuta UPRE, ¿no? Es 17 millones. Nosotros no decidimos, ellos deciden sobre ese recurso, ¿no? O morgue judicial, o algunos puentes, pero eso nosotros no decidimos, la que ejecuta es el gobierno central. Entonces, eso pero afecta el nivel de ejecución. Hay otros más o menos alrededor de 10 millones que evidentemente nosotros no hemos podido ejecutar. ¿Y a qué se debe eso? Es muy difícil de ejecutar al 100%, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, nos deben las transferencias, ciertos contrapartes de los gobiernos municipales. Claro. En algunos casos también se debe al cierre financiero. Ya está terminada la obra, pero no se ha cerrado financieramente, claro, la ejecución. Por lo tanto, tiene que seguir ese presupuesto, tiene que continuar para no cerrar, ya hasta cerrarlo. No, hay varios factores. Y precisamente este elemento para el pacto fiscal es un punto a discutir, ¿no? Porque nadie logra ejecutar al 100%. Ninguna entidad llega a ejecutar al 100%. ¿Usted cree que están queriendo dejar de lado el pacto fiscal, gobernador? No, el pacto fiscal es un tema. El pacto fiscal es como le dice, que ha salido de un consenso del Consejo de Autonomía. ¿Pero qué va a pasar ahora con el trabajo de este pacto fiscal? El Consejo Nacional de Autonomías, cuando contaba con la presencia de un Ministerio de Autonomías que ahora ya no hay, debería trabajar en este año. ¿Qué es lo que pasa con las reuniones de este grupo especial que se había conformado para poder trabajar también los lineamientos, sobre todo técnicos, para este pacto fiscal, gobernador? A ver, hay por lo menos algunas consideraciones que hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente es bastante llamativo, ¿no?, en un momento cuando se empezó a posicionar y trabajar con todas las entidades subnacionales y nacional el tema de pacto fiscal, desaparece el Ministerio de Autonomía. Si es prioridad, ¿justifica claro, esta desaparición? No, por eso es llamativo, digo, ¿no? Es llamativo. Ahora, depende cómo recompongan, porque en primera instancia el gobierno central está obligado a recomponer, porque bajo la norma, el decreto o ciertas normas, ¿no?, el Ministerio de Autonomías era la secretaría del Consejo Autonómico. Ahora, en primera instancia, esa es la que tienen que modificarla. ¿En qué tiempo lo modificarán? No, porque además necesita autorización del Consejo Autonómico. Este es un tema ya poco que nos ha choqueado a todos los gobernadores o los interesados en el pacto fiscal fundamentalmente, porque bien que mal, hay que admitirlo,
los logros que se ha alcanzado hasta el momento. A partir de mi huelga de hambre como gobernador, evidentemente se ha consensuado tres puntos muy importantes. Uno, achicar o reducir, digamos, los procedimientos, los pasos, que eso es muy importante. Hemos, digamos, la participación de todos los subnacionales de manera democrática también ha sido un logro, y sacarlo fundamentalmente el requisito de que sea el estatutos autonómicos para discutir pacto, por ejemplo, son logros que se ha alcanzado y consensos que se ha alcanzado y se ha ido Ojalá avanzando. que no quede, pero en la... Ahora, eso es el ¿no? tema, ¿cómo lo harán? ¿No? Yo, sinceramente, ¿no? Si ahora el ministro que era Siles, ahora pasa a ser viceministro, muy probablemente siga conduciendo. Aquí hay que discutir, ¿no? El tema de pacto es fundamentalmente discusión financiera y administrativa, ¿no? Ahí es totalmente de acuerdo, ¿no? No es ya político, porque en temas políticos ya hemos consolidado la elección de representantes departamentales, ¿no? Municipales, la elección de las gobernaciones, y hemos avanzado. Pero lo que sí estamos acogotados, como se diría, para que realmente la autonomía se plena, es la financiera. El control del Ministerio de Finanzas es más peor que en la época de descentralización, es peor. La que tenemos que discutir precisamente es cómo liberarnos de esas trabas, y precisamente incluso para hablar de ejecuciones presupuestarias, para el 100%, todo. Cuando usted dice que es peor, exactamente ¿a qué se refiere, gobernador? Peor que porque está, dígame, no, todo se tiene que pedir. ¿Qué maniobras? Todo tiene que pedirse autorización, desde un cambio de un centavo. Desde un centavo. Desde un centavo hay que pedir cambio y autorización del Ministerio de DIFE, que antes no había. Antes, en la época de descentralización, incluso las entidades que hoy llamamos subnacionales podían incluso entablar directamente con la cooperación internacional y tener financiamiento, y lograr el financiamiento, no bajo la autorización evidentemente de DIFE, pero ellos podían coordinar las cooperaciones para las gobernaciones o los municipios. Hoy día totalmente ha desaparecido. ¿Y esa es una traba para el desarrollo también de las regiones? Totalmente, porque ninguna cooperación ya quiere entablar conversación con las entidades subnacionales. ¿Y ocurre lo mismo con gobernaciones del MAS? Claro, toditos en general, toditos en general. ¿Y con qué afán se habría trabajado todo esto? Si se busca, y es bandera del discurso del movimiento al socialismo, el desarrollo del país, sobre todo logrando inversiones extranjeras. Esa ya es la diferencia, digamos, de visión, de concepción, porque lo han centralizado demasiado, ¿no? En función, ¿no? Bajo el tutelaje del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Planificación. Antes no era eso, o sea que hemos retrocedido en vez de avanzar en el tema de manejo administrativo, financiero, económico. En la parte, digamos, electiva, se ha avanzado, ¿no? Pero en la parte de manejo administrativo, financiero, hemos retrocedido increíblemente. Pero es que esta es una forma entonces de control total. Claro. Ahora, por eso a mí me llama cuando dicen, ya hemos madurado, ya hay autoridades electas, hay asambleas que controlan, ¿no? Ya la autonomía es madura, por lo tanto ya hay necesidad, digamos, de tutelaje de un Ministerio de Autonomía, es el discurso que ha emitido el ministro, el vicepresidente, pero no ha dicho el tutelaje real, ¿no? Que no hace funcionar la autonomía es el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Planificación. Y cuando discutimos precisamente estos temas para no depender de ese tutelaje, es el pacto, ya lo relativizan o ya no quieren discutirlo. Este es el tema de fondo, ¿no? Para hablar de autonomía. Cerramos el paréntesis de este tema, que era importante abordarlo también en esta entrevista. Todo que quede claro para ya en la recta final, por favor, señor gobernador. ¿Con cuánto cerró la gobernación del Departamento de La Paz la gestión en Caja y Banco, por un lado? Y por el otro, si eso lo ha convocado, porque en medios de comunicación se dice que el próximo jueves estaría llevándose adelante la interpelación a su autoridad. A ver, nosotros hemos cerrado de manera general, nuevamente explico, en la ejecución presupuestaria 91%. ¿No? Como conjunto de todos los componentes. En la ejecución de inversión pública, 87%, y en la administración directa de esa ejecución
de inversión pública con 98% de lo que depende de la gobernación. En caja y banco, ¿no? Ha quedado, ¿no? aproximadamente con 138 millones de bolivianos. ¿No? Eso significa el restante 9%. Estamos hablando de 1.478 millones menos, ¿no? 1.340 millones invertidos. Queda más o menos alrededor de 38 millones de bolivianos. Ahora, ¿de dónde vienen esos fondos? ¿Qué es lo que no se ha podido mover? Precisamente el grueso es la administración de los hospitales, ¿no? Que ellos tienen su propio sistema y ahora más bien queremos, a través de una resolución administrativa de la gobernación, modificar la administración, que ellos tengan la posibilidad y la capacidad de ejecución, porque no puede quedarse todas las veces, todos los años. Exacto. Y otro dinero es de los institutos tecnológicos, ¿no? Y otro dinero es del gobierno central, que se registra pues, como saldo de banco, que se ha quedado, digamos, de UPRE, etcétera, que todavía se queda saldo de banco. Más o menos una cosa de 10 millones la que administra la gobernación por los factores que he explicado. Entonces, la suma más o menos hemos cerrado alrededor con 138 millones de bolivianos en caja y banco. Gobernador, bueno, para cerrar prácticamente, queremos agradecerle por la visita, por haber venido aquí, por estas importantes aclaraciones con cifras exactas, ¿no? Que es lo más importante que hay. Una sola cosa, simplemente para la despedida. El objetivo, ¿cuál es? Hacer ver que gobernaciones y municipios, en este caso como los de La Paz, que son en su mayoría opositores, son una traba para la ejecución. Mira, la verdad, la ejecución obedece a ciertos procedimientos. Y procedimientos fijados, digamos, por normas nacionales. Por lo tanto, ahí no hay donde perderse, ¿no? Ahora, aquí yo voy a destacar, y quiero decirlo, esta ejecución 91% no se debe solamente a la parte ejecutiva, ¿no? Porque también dependemos de la Asamblea. Y ahí yo quiero ser honesto, a diferencia del MAS. La Asamblea como tal, en cuanto a la ejecución, digamos, particularmente inversión pública y otros, nunca se ha opuesto, porque son obras que se pactan también con la sociedad y que llegan a la sociedad. Claro. Ahí nunca se han opuesto. Por lo tanto, cuando dicen, digamos, no hemos podido, es como también valorarse a ellos mismos, porque también de ellos dependemos la ejecución. No hay ni un centavo que se mueve, ¿no? Al margen de la autorización de la Asamblea. Claro. Si nos bloqueamos, es también la baja ejecución, es también el resultado de la Asamblea. No es solamente la responsabilidad a un ente, digamos, ejecutiva. Y en todas las entidades, sea las gobernaciones, sean municipios, dependen de esas ambas instancias, tanto la legislativa como la parte ejecutiva. Eso creo que tenemos que cambiar de mentalidad, porque ahí nos estamos uniendo todos solamente como institución, no como, por eso, ¿no? Este trabajo del 91% de ejecución en general es también gracias al trabajo de los asambleístas, independientemente sean de Soberanía Sol, Sol y Libertad o Movimiento al Socialismo, porque la mayor composición de la Asamblea es del MAS, por lo tanto ellos han viabilizado también las diferentes modificaciones presupuestarias para poder efectivizar esta ejecución presupuestaria. Señor gobernador, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Asistir a la interpelación entonces? Sí, todavía no tengo ninguna noticia, porque por procedimiento para cualquier interpelación, primero hay que pedir informe escrito. ¿Ya? Después, si no es satisfactorio el informe escrito, recién pasa la interpelación. No tengo ninguno todavía de ellos. ¿Usted no se hace ningún problema? Yo tengo que informar, es mi deber, es mi obligación, y de la Asamblea su obligación es fiscalizar. Mi deber es informarlo lo que es correcto. Y con ese cumplimiento de sus deberes, nosotros le agradecemos haber estado hoy brindando los datos exactos de lo que nos llamaba la atención, señor gobernador. Hasta otra oportunidad, muchísimas gracias.